La crisis económica en México, ocasionada por la pandemia sanitaria, ha provocado que millones de personas no se pongan de acuerdo a nivel laboral. Pagar o no pagar la renta, o indemnizar o no a los trabajadores, son solo algunos de los muchos conflictos que enfrenta hoy la sociedad. ¿Pero qué marca la ley? Y sobre todo, ¿qué tan complicado es recurrir a instancias legales en estos tiempos de pandemia? En entrevista para Enlace Judío, Isaac Wakil, abogado especialista en litigio, responde. Hola Isaac, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, Nadia, gracias a ti por invitarme y gracias a Enlace Judío por el espacio. Pues Isaac, con esta crisis económica que está atravesando el país, hay muchas empresas que están cerrando y eso obviamente conlleva un sinfín de temas distintos. Indemnizaciones a trabajadores, préstamos con bancos, deudas con proveedores. A grandes rasgos, Isaac, ¿cómo cerrar un negocio de la mejor manera y no perder todavía más en el intento? Pues bueno, ese es un tema complicado, es un tema que está desafortunadamente ahora es común. El mejor consejo que les puedo dar es que tienen que negociar con todos los acreedores. Llámese trabajadores, proveedores, bancos, arrendadores, tienen que negociar. Mira, de las cosas positivas que ha dado esta pandemia es que la sociedad civil ha estado a la altura. La sociedad civil ha ido más allá que lo que dice la ley, ha ido mucho más allá que las medidas que ha implementado el gobierno. Y entonces la gente entiende, la gente está sensibilizada. Entonces lo primero que tienes que hacer es negociar con todos. Si el negocio desafortunadamente tiene que cerrar, todos van a entenderlo, tienen que lograr reducciones importantes en los pagos. Hay que ver hasta dónde logramos que los recursos de la empresa alcancen. Desafortunadamente, y en la mayoría de los casos, no van a alcanzar. Y entonces así, ahí vamos a tener que escoger, y voy a dar un consejo a lo mejor muy frío, pero vamos a tener que escoger a quién se le paga y eso va a depender del tipo de crédito. Vamos a tener que determinar qué tipo de garantías hay en cada caso, en cuáles tienes avales personales, cuáles son los créditos que pueden generar un problema mayor para los socios. Porque toda la idea es, si vas a cerrar el negocio, pues los socios tendrán que buscar que esto no trascienda a su plano personal. Y tendrán que de ahí escoger a qué créditos se les da preferencia. Claro, la idea es afectarse lo menos posible y eso se puede ir mediando, negociando cada tema y cada problema de manera individual, ¿cierto? Sí, tiene que ser individual. Mira, habrá hay un tema que son los concursos mercantiles. Anteriormente se conocía como quiebra y suspensión de pagos, que es como que el término común, y a raíz de una modificación, de un cambio de ley, ahora se llaman concursos mercantiles. El concurso mercantil es un procedimiento que te da dos vertientes. Por un lado, puedes liquidar la empresa para quebrarla, se llama el proceso de quiebra dentro del concurso mercantil, y por otro tienes el proceso de suspensión de pagos, para empresas que quieren permanecer abiertas. El problema con los concursos mercantiles es que juntas a todos tus acreedores en un mismo procedimiento. Y mira, no sé quién lo dijo, pero el que dijo divide y vencerás, no lo dijo al aire. O sea, es una realidad. Tener a todos tus acreedores en un mismo procedimiento te genera otros problemas y te genera perder el control. Cuando tú negocias por separado con cada acreedor, tienes opciones de llegar a arreglos distintos con distintos tipos de acreedores y ahí te permite a ti escoger con quién negocias qué. No es una situación fácil, Isaac, pero sin duda lo más importante es mantenerse a flote. Hay que lograr los mejores arreglos que se puedan. El caso de los empleados, pues se les va a pagar lo que se les pueda pagar. O sea, también aquí hay un tema de responsabilidad social. Los empleados son la parte más vulnerable de la empresa y en la medida de lo posible, pues los patrones tendrán que tratar de no dejarlos desprotegidos. Pero te digo, cada caso tiene que analizarse en forma independiente. Tienes que revisar cada caso, cada acreedor, cada situación. Cada empresa tiene diferentes flujos, diferentes posibilidades.
Ahora, Isaac, hay negocios que no están cerrando, sino que más bien se están reestructurando. Y tú estás ayudando mucho en este tema. Si la intención no es cerrar, sino más bien hacer modificaciones para continuar laborando, ¿cuáles serían tus principales consejos? Pues mira, sí estamos haciéndolo mucho. La verdad es que es un tema, ahora sí que es la moda de la pandemia. Muchos, no voy a decir la mayoría, pero muchos de nuestros clientes están o achicándose, o reestructurando, o cambiando giros, y eso involucra despedir gente, cambiar proveedores, mover recursos de un lado a otro. Mira, lo que le puedo recomendar a las empresas es eficientar recursos. Desafortunadamente tienes que escoger a dónde dirige tus recursos de la empresa. Hablando de una empresa, por ejemplo, que tiene muchas sucursales, las tiendas, mueblerías o tiendas de ropa, la mayoría están cerrando tiendas. Entonces, bueno, si tú eres una empresa que tiene 100 sucursales y vas a cerrar a lo mejor 30 por la pandemia, pues tendrás que enfocar tus recursos a aquellos arrendadores con los que vas a permanecer abierto. O sea, no puedes, no estoy diciendo que le dejes de pagar a los otros, pero simplemente tienes que pensar en mantener la relación con aquellos arrendadores con los que todavía vas a mantener una relación. Hablando de una empresa textilera o de una fábrica, pues vas a tener proveedores que te siguen surtiendo y vas a tener proveedores que ya te dejaron de surtir. O vas a tener proveedores con los que ya no necesitas trabajar porque cambiaste cierta línea de producto. Tendrás que dirigir tus recursos a aquellos proveedores con los que estás trabajando, porque son los que te importa que se mantengan ahí. Tú tienes que mantener tu operación. Insisto, no estoy proponiendo dejar de pagar, simplemente darle preferencia a los lugares a los que te va a permitir operar. Tú tienes que mantener a la empresa funcional. Vas a tener acreedores molestos. En el momento que tú enfocas tus baterías hacia aquellos arrendadores en los que solamente vas a mantenerte abierto, en el momento que tú enfocas tus baterías hacia aquellos proveedores a los que te siguen surtiendo, vas a tener gente molesta y probablemente vas a tener juicios. Pero para la empresa es mejor enfrentar esos juicios y buscarse, ahora sí que buscarse el plazo que los proveedores no quisieron dar a través de los mecanismos legales, siempre y cuando tengas que mantener abierta la empresa. Otro tema muy importante, para el tema de bancos, otro tipo de créditos, los mismos arrendamientos, tienes que pensar en las garantías que otorgaste y tienes que pensar en el tipo de crédito que diste. Hay tipos de créditos que le van a permitir al acreedor iniciar un procedimiento que le llamamos ejecutivo. Es un procedimiento que la ley te permite embargar durante el proceso. O sea, en un procedimiento ejecutivo yo llego a notificarte una demanda y en ese mismo momento te estoy embargando. Y el embargo se queda precautorio durante todo el juicio. Existen otro tipo de procedimientos ordinarios en donde yo solamente te notifico una demanda, pero yo no puedo ejecutar hasta el final. En aquellos procedimientos que pudieran ser ejecutivos, pues corres el riesgo de que te embarguen cuentas bancarias y eso afecta a la operación de la empresa. Entonces, vas a tener que escoger el tipo de crédito, el tipo de acreedor, el tipo de garantías, en dónde hay avales personales para poder ahí determinar a dónde vas a enfocar los recursos de la empresa. Todo de la manera en la que la empresa pueda seguir operando y no te afecte continuar abierto. Claro. Ahora, Isaac, pues todos estos problemas involucran muchos conflictos legales y los tribunales estuvieron cerrados por más de 4 meses. ¿Qué tan lentos o qué tan complejos están siendo los procesos legales en estos tiempos? Bueno, el tribunal estuvo cerrado 4 meses y medio. Los abogados a otro ritmo, pero continuamos trabajando. Entonces, de por sí se tiene una idea de que los tribunales ya venían con cierta saturación. Cuando dejan de trabajar 4 meses y medio y de repente abren, pues llegó una ola de trabajo que les está haciendo difícil de manejar. Si a eso le sumas que están abriendo a media capacidad. O sea, en el Distrito Federal, Ciudad de México ahora, en la Ciudad de México los tribunales están abriendo un día sí y un día no.
En materia federal están abriendo todos los días, pero con muchas restricciones. Hay restricciones de cuánta gente se deja entrar al edificio, hay restricciones de cuánta gente se puede entrar a un juzgado, hay colas hasta de 3 horas para poder ingresar. Entonces, bueno, venían ya con cierta saturación. Dejan de trabajar 4 meses y medio y les llega toda la ola de trabajo que viene como consecuencia de ese cierre. Hay una serie de demandas nuevas, no hablemos de temas laborales, que hay miles de despidos para el tema de las juntas. En el caso de los juicios civiles, pues hay muchísimas demandas de arrendamiento, muchísimas demandas por contratos que se dejaron de cumplir. Sí está generando un problema. Hay que formarse hoy por lo menos 1 o 2 horas para poder ingresar al tribunal. Te voy a decir, en mi caso particular, un pasante iba al juzgado y a lo mejor veía 8 o 9 expedientes en un día. Hoy tiene que formarse más de 1 hora y cuando llega a la entrada le dan 3 fichitas, que cada una de las fichitas te permite entrar a un juzgado. Entonces solamente pueden ver 3 cosas en un día y una vez que terminan esas 3 tienen que salir y volver a formarse para volver a ingresar. Entonces, mira, sí está siendo un problema, pero yo creo que es un problema temporal. Es un problema temporal porque acaban de abrir el 3 de agosto. Es un tema que está, conforme ha pasado el tiempo, han reducido cierto las filas, están como que aprendiendo a trabajar así. El hecho de que los juzgados trabajen un día sí y un día no, pues genera problema y a la vez, pues creo que les va a ayudar un poquito a eficientarse, porque trabajan todos los días, nada más que un día es a puerta abierta y un día es a puerta cerrada. La gente les quita mucho tiempo. O sea, los abogados todo el día en el juzgado les quitan mucho tiempo y ahora como tienen un día a puerta cerrada, los ayuda a sacar su rezago. ¿Aplicaría entonces, Isaac, esa famosa frase de más vale un mal arreglo que un buen pleito? Sí es bueno llegar a arreglos, siempre es mejor negociar, pero tampoco te voy a dar el consejo de que aceptes cualquier arreglo con tal de no pelear. Tiene que convenirte, tiene que ser algo que sea razonable para tu negocio. Y si no, pues bueno, pues hay instancias legales, tendrás que esperar los tiempos necesarios, pero pues se va a solucionar. Isaac, sin duda esta pandemia nos obligó a modificarnos en muchos aspectos y el rubro legal no fue la excepción. Se están empezando a instaurar juicios en línea, ¿cierto? Es correcto. Mira, los tribunales ya venían con cierto rezago tecnológico. Hay muchas tecnologías desde antes de la pandemia que los juzgados ya deberían de haber implementado y no lo habían hecho. Esto los obligó. Ya están aprobados, ya existen los decretos, ya existen las reglas para implementar los juicios en línea. Esto es una realidad, pero en eso están. No lo han implementado del todo. Ya puedes, por ejemplo, consultar ciertas resoluciones en línea, ya puedes ingresar documentos en línea, cosa que es muy novedoso, eso sí es a partir de la pandemia, a través de la FIEL, que es la firma electrónica que te da el SAT, o la FIREL, que es una firma electrónica que puedes tramitar directamente ante el tribunal, ya puedes ingresar demandas en línea. Eso es completamente nuevo. La Suprema Corte de Justicia ya hizo algunas sesiones por Zoom. Las sesiones son cuando se reúnen a discutir y a resolver un caso. La Suprema Corte durante la pandemia estuvo sesionando por Zoom, cosa que también fue muy novedoso. Y bueno, pues para allá va. Hay que sentarse y ver cómo lo van a implementar. Están trabajando fuertemente en el tema, esto los obligó. Y supongo que van a ser cambios que llegaron para quedarse. Indiscutiblemente nada va a ser como antes. Nada va a regresar a la normalidad que teníamos o que conocíamos. Y yo creo que esto va a eficientar los procedimientos. Esto lo va a hacer mucho más eficiente. Mira, te voy a dar un ejemplo, pero anteriormente, durante un juicio hay muchas notificaciones que tenemos que hacer a las partes. Y cuando tú tenías que hacer una notificación personal a una de las partes, tú tienes que preparar un instructivo, sacar las copias, sellarlas, pedirle cita a un actuario que estaban saturados en agenda para ir a la oficina del abogado contrario o de la parte contraria, dependiendo del caso, a dejar los documentos. Pero si tuviste la mala suerte de que no había nadie ese día, de que salieron a comer o simplemente decidieron no abrirte, tienes que pedir otra cita y otra fecha.
Y tenemos muchos procedimientos que se atoraban solo por las notificaciones. Hoy nos están requiriendo para que proporcionemos documentos, correos electrónicos y cuentas de WhatsApp. Entonces esas notificaciones pues, son semanas que vas a ahorrar en los procedimientos. Solo como para darte un ejemplo. Para ir a hablar con un juez a veces tenías que ir y esperar mucho tiempo, digo, hoy en día más, pero eventualmente se va a hacer por Zoom. Eventualmente las audiencias van a ser electrónicas, hoy no, pero eventualmente para allá va. Y un juicio en línea va a tener mucho más eficiencia y va a acabar acortando los procesos. Isaac, otro tema que está causando mucho conflicto hoy en día es el tema de los arrendamientos. Hay mucha gente que no puede pagar la renta debido a la falta de ingresos y hay también, por otro lado, estos arrendatarios que tienen el derecho de exigir sus rentas. ¿Qué procede? ¿Qué marca la ley? Mira, aquí el tema de los arrendamientos es un tema muy escabroso. Como te dije, aquí la sociedad civil ha trascendido al texto de la ley y ha ido más allá de las medidas que implementó el gobierno. ¿Okay? Es un tema local. Cada estado tiene una regulación distinta. Son muy similares. Me voy a referir a la de la Ciudad de México, que es la más común, que es donde más gente tiene inmuebles. Tenemos el artículo 2431, que expresamente te dice que si el arrendatario, por una causa de fuerza mayor, se ve impedido para ocupar la localidad arrendada, no estará obligado al pago de la renta. Y si esta causa de fuerza mayor se prolonga por más de 2 meses, tendrá derecho a pedir la rescisión del contrato. ¿Okay? Ese es el texto que tiene la ley. Entonces aquí tenemos, bueno, primero que nada es importante decir que para casa habitación no aplica, porque nadie dejó de ocupar su casa. ¿Okay? Ahora, no te olvides que el decreto que sacó el gobierno federal el 31 de marzo expresamente utilizó la palabra fuerza mayor. En ese momento lo hicieron para darle la vuelta a una situación laboral. Porque ya había un tema laboral ahí de que si hubiera habido una contingencia sanitaria, los patrones tenían derecho a pagarle a todos los trabajadores salarios mínimos. Y el gobierno expresamente, con toda la intención de dar la vuelta a esa disposición, dijo que esto era una causa de fuerza mayor y dijo que no era emergencia, sino contingencia sanitaria. Cambiaron palabras para dar la vuelta a este tema. Pero al haber utilizado la palabra fuerza mayor, pues dejaron abierto otro tipo de temas. En el caso del arrendamiento, el arrendamiento expresamente habla de una causa de fuerza mayor que impide al arrendatario ocupar la localidad arrendada. Bueno, pues hablamos de bares, hablamos de restaurantes, hablamos de centros comerciales, hablamos de oficinas que no pueden ir a trabajar. Bueno, expresamente hay una causa de fuerza mayor decretada por el gobierno que les impide ocupar la localidad, porque no pueden abrir. Y eso te abre la puerta a que no estabas obligado a pagar la renta. Se dio el supuesto exacto en todas estas ocasiones en las que no estás obligado a pagar la renta porque tienes una causa de fuerza mayor que te impidió ocupar. Y luego duró más de 60 días. Al haber durado más de 60 días, los arrendatarios que así lo hubieran querido podían terminar sus contratos. No importa que tengan 5 años, no importa que tengan 10 años de vigencia los contratos. La ley expresamente establecía que podías terminar ese contrato si lo quisieras. Es una voluntad, es un tema para el arrendatario. Entonces, bueno, aquí hay que determinar si el arrendatario quiere, algo muy importante, esto no es renunciable. La ley expresamente dice que esto no es renunciable, porque hay muchos contratos, sobre todo los de las plazas comerciales, que dicen que el arrendatario renuncia a cualquier causa de fuerza mayor y a X o Y beneficios que la ley otorga. Hay beneficios que la ley te otorga a los que puedes renunciar y hay beneficios que la ley te otorga a los que no puedes renunciar. Expresamente dice la ley que no es renunciable. Entonces, diga lo que diga el contrato, le quede lo que le queda al contrato, el arrendatario tenía la opción de terminarlo y de no pagar las rentas por el tiempo que duró la pandemia porque estaban impedidos para cerrar. Regresamos a lo que te dije al principio, la sociedad civil estuvo a la altura y no obstante esto, la gente estuvo pagando medias rentas. Entre el 40 y el 60, pero el común denominador fue que se pagaron medias rentas durante la pandemia. Inclusive de aquí a fin de año
que ya están abiertos la mayoría de los locales, sigue habiendo descuentos del 20, del 15, depende cada arreglo. Entonces, aquí tienes que diferenciar. Si tú quieres seguir abierto, si a ti te importa que la tienda o lo que sea, el local, la oficina, lo que sea que tengas, te interesa seguirlo ocupando, tú no puedes pelearte con tu arrendador. Tú tenías que llegar a un acuerdo con él y una media renta es, ahora sí que una solución salomónica. Si estamos en los supuestos de aquellas tiendas en las que ya no quieres continuar o de las que vas a cerrar o en las que te quieres achicar, pues tienes aquí una puerta para poder terminar los contratos y no pagar las rentas que se generan durante la pandemia. Ahora, Isaac, no todo es problema comercial, también están pues los problemas de siempre, los divorcios, por ejemplo, que también se encuentran atravesando un proceso lento, ¿cierto? Pues mira, carga de trabajo tienen y van a seguir teniendo, y problemas sociales eran de antes y vienen de después. En el caso de divorcios, pues se han incrementado. Las parejas, ahora sí que 24 horas encerrado, hay muchas parejas que están teniendo muchos problemas. Gente que de alguna manera encontraba una válvula de escape en su trabajo, estar todo el día en su casa encerrado con su esposa, con sus hijos, ha generado otros problemas. Y sí, mira, no es algo que nosotros hacemos todos los días, pero sí sé que hay una tasa de divorcio que se ha incrementado. Justo ayer escuchaba un webinar de psicólogos que hablaban justo de esto, que los problemas sociales o los problemas entre pareja se han disparado brutalmente. Ahorita la ola va a la mitad. O sea, la ola está pasando, esto es un tsunami. O sea, ahorita lo que nos vino fue un tsunami y la ola está arriba de nosotros. No es momento para tomar decisiones. ¿Ok? Primero nada, primero sobrevive, primero sale a flote. Y cuando la ola termine de pasar ya vemos qué reconstruimos y cómo lo reconstruimos. Creo que no es momento ahorita de tomar decisiones permanentes ni decisiones que sean a largo plazo. Isaac, muchísimas gracias por este panorama general. Me queda claro que cada caso tiene particularidades muy distintas, pero esta información es de gran ayuda. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a ti, Nadia. Estoy a sus órdenes. La gente que necesite alguna asesoría personal, será un placer. Gracias, Isaac. Suerte. Gracias a ti.